Nosotros anteriormente, hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos la visita del pastor Erwin Sotomayor desde Iquique para nuestra promesa de fe, ¿no es cierto? Pero hace 2 semanas nosotros vimos en nuestro estudio de Deuteronomio que el pueblo de Dios constantemente corría el riesgo de terminar rindiendo culto a otros dioses. Y vimos que esa tentación podía venir, ¿se acuerdan?, de 3 lugares diferentes. Podían venir de un profeta o visionario, podían venir por medio de un familiar o amigo, o por medio de la sociedad, por medio de la ciudad, ¿cierto? Y también vimos, en función de lo mismo, que nosotros también corremos ese riesgo hoy y que hay por lo menos 2 maneras de combatir o de aminorar ese riesgo. Una, educándonos en comunidad, aprendiendo, buscando tener conocimiento, porque si nosotros tenemos conocimiento, difícilmente vamos a poder ser engañados. Y 2, sería orando constantemente, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y que su Espíritu Santo nos ayude, nos guarde y nos aleje de toda maldad. Y hoy veremos el capítulo 15 de Deuteronomio, un texto que es muy interesante, que pareciera haber sido escrito ayer para los días de hoy. Y en este capítulo 15 vamos a tomar 2 aspectos principales el día de hoy. Capítulo 15 de Deuteronomio, si quieren seguir, yo no lo voy a leer todo, estos capítulos del libro de Deuteronomio son largos, entonces vamos a ver algunos versículos, pero si usted tiene su Biblia a mano, puede seguir el capítulo a medida que vayamos teniendo la reflexión. El texto empieza con la entrega de una nueva norma, un nuevo precepto. Los hebreos, cada 7 años, deberán perdonar toda clase de deudas. Cada creador simplemente va a perdonar a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Vamos a leer nuevamente el verso número 4, que ya lo leyó nuestra hermana Marta. Lo vamos a leer nuevamente. El verso 4, por favor, Jonathan. Dice así: entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Nuevamente, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Esta norma se dirige entonces principalmente a ricos y propietarios de tierras, que son quienes pueden ser prestamistas y son quienes tienen esclavos y siervos. Porque lo que sucedía muchas veces en ese tiempo es que una persona ya no tenía con qué pagar sus deudas. Tenía deudas a lo mejor grandes, y aunque se deshacía de todos sus bienes, aún así la deuda seguía, y entonces no le quedaba otra que hacerse esclavo del prestamista como una forma de saldar la deuda. Pero esta norma del 7º año viene a dar una salida, viene a dar una nueva oportunidad a esa persona, porque sea como fuere, después de 6 años, él entonces va a recuperar su libertad y su deuda va a estar saldada. Y esa norma tiene una doble motivación, porque por un lado
tiene la motivación de eliminar la pobreza de Israel, pero por otro, dice que ellos serán bendecidos por Dios como pueblo si cumplen ese mandamiento o si cumplen sus mandamientos, entre los cuales está esta norma del perdón de deudas. Y el texto sigue en donde el verso 7 y 8 dice así. Lo vamos a ver igual compartido en pantalla. Versículos 7 y 8. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente todo lo que necesite o lo que necesite. Y me parece hermoso y increíble el consejo del Señor. Porque el corazón del hombre o el corazón del ser humano y la forma en que nosotros aquí hemos sido criados, nos dice todo lo contrario. De chico se nos ha enseñado que cada uno verá cómo se salva. En buen chileno hay una expresión que dice, cada uno mata a su chancho, ¿no es cierto? Y mientras a mí no me falte nada, está todo bien. Pero como vemos acá, y esto es palabra de Dios, hemos sido llamados por el mismo Dios a tender la mano y a prestar generosamente lo que nuestro hermano necesite. Y a esto que está acá en el 7:8, sigue el verso 10, que reitera y afirma que ellos no deben ser mezquinos. ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué será? Porque tenemos la tendencia a ser mezquinos. Pero el verso 10 dice que no debemos ser mezquinos en ese sentido, sino que generosos. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios bendecirá todos sus trabajos y todo lo que emprendas. Es como si Dios dijera, ¿quiere que te vaya bien? Sé generoso. Si tú eres generoso, yo voy a cumplir y te voy a hacer prosperar. Entonces nos damos cuenta que las bendiciones mismas que provienen del Señor son la principal razón por la cual ellos deben ser responsables unos de los otros. O sea, segundo Deuteronomio, Dios no es que bendice a ti, y me bendice a mí, sino que Dios bendice a nosotros y nosotras, pero de manera colectiva y comunitaria, de tal manera que nadie tiene necesidad. Y es muy interesante, y de hecho es maravilloso, que si bien hay algunos otros pueblos acá en este tiempo con legislaciones parecidas, la legislación israelita, o sea, el texto deuteronómico que para ellos es ley, se distingue por enfatizar que es Dios, es Yahvé, y no ningún rey o legislador humano o un líder el que pone en marcha estos tipos de iniciativas sociales. Mientras otros pueblos justifican lo social desde decisiones humanas y el bienestar del pueblo depende en general de sus líderes y sacerdotes, aquí, en medio del pueblo de Dios, la decisión de justicia proviene
de Dios mismo en forma de una norma que entrega equidad al pueblo, de tal manera que no se trata de que hay que esperar la benevolencia del rey, sino que aquí simplemente hay que obedecer a Dios, porque es Dios mismo el que exige que los que tienen más deben actuar en justicia con los que tienen menos. Porque fíjense, de hecho, es tan así que según el verso 9, en caso de que alguien vulnere la norma, o sea, en caso de que alguien no cumpla la norma, el pobre podría incluso clamar a Yahvé exigiendo justicia. De modo que el infractor cargaría con el pecado y la culpa de su avaricia y la falta de misericordia hacia el prójimo. Ahora, por supuesto, lo contrario también sucede cuando la norma se cumple. Ellos serán bendecidos por Dios. Y este aquí es el primer aspecto del texto que yo quiero destacar en esta mañana, todavía mañana. El pueblo israelita debe dar al pobre generosamente, de igual modo que Yahvé da generosamente la tierra a Israel para su sustento. Entonces la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que con esta norma hay una interdependencia basada en la relación obligatoria respecto a lo que Dios hace con los seres humanos y lo que esos seres humanos, nosotros, hacemos con el prójimo. Y respecto al verso 11, el verso 11 dice así: gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Gente pobre siempre habrá. Bueno, este versículo de Deuteronomio, el versículo 15-11, es el citado por Jesús en Marcos capítulo 14 y también en otros dos evangelios, cuando Jesús, estando en la casa de Simón el leproso, es ungido por una mujer con perfume caro. ¿Se acuerdan de esa historia? Y algunos entonces de los que estaban ahí reclaman porque les parece un desperdicio lo que hace la mujer. ¿Se acuerdan? Pero cómo, digamos, de alguna forma la dicen desubicada, ¿no es cierto? ¿Cómo gastas tanta plata en un perfume? Podrías haber vendido ese perfume y comprado a los pobres, ¿no es cierto? Dice así el texto. Y Jesús responde en el verso 6 y 7 del capítulo 14 de Marcos y dice así, respondiendo a estos hombres que cuestionan lo que hace la mujer: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Ahí está el llamado a Deuteronomio de parte de Jesús. Y sigue diciendo, podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. ¿Y por qué voy a Jesús y por qué voy a Marcos respecto al versículo 11? Porque es bastante común que las personas tomen la cita de Jesús, esta cita de Jesús, como una excusa para ignorar a los pobres. Yo mismo lo he escuchado.
Pero hermanos, si hasta Jesús dijo que siempre van a haber pobres. Porque la comprensión del texto normalmente es la siguiente: siempre va a existir pobreza. Sin embargo, el texto quiere decir todo lo contrario. No debe haber pobres en la tierra. Y de hecho eso es lo que dice el verso 4 del capítulo 15 de Deuteronomio. Es decir, si se obedeciera fielmente la ley de Dios, no habría pobreza en la tierra. Pero mientras eso no se produzca, nunca dejará de haber necesitados en la tierra. Entonces, la interpretación correcta del versículo o del pasaje debe hacer a un lado la idea que la presencia de la pobreza se debe como a una ley natural. Hasta Jesús dijo que siempre van a haber pobres. Es algo natural, es algo común. Acostumbrémonos y listo. No hay que hacer nada a ese respecto. Porque no es algo que es controlable por el hombre, ¿no es cierto? Sino que más bien debe afirmar que en el dicho de Jesús existe una responsabilidad social. Lo que está diciendo el texto es: depende del ser humano que hayan o no hayan pobres en la tierra. Así, el siempre habrán del texto no es un designio como divino que está fuera del control del hombre, sino que algo totalmente bajo la responsabilidad humana. Entonces, si hay pobres, no es porque Dios quiera, sino por la maldad y el egoísmo humanos. Veamos ahora del verso 12 al 15. Se lo va a compartir pantalla. Versículos 12 al 15 de Deuteronomio 15. Dice así: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Antes habló de las deudas, ¿no es cierto? Ahora está hablando de los esclavos mismos. Y cuando lo liberes, fíjense, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Y por eso te doy ahora esta orden. Creo que la mayoría lo sabe. Yo soy brasileño, yo vengo de Brasil, aunque ya tengo muchos años viviendo en Chile. Creo que lo saben hasta porque hablo medio raro, ¿no? Hablo medio raro. Pero se entiende, lo que digo se entiende, eso es lo que importa, ok. En Brasil, uno de los grandes problemas, y yo creo que probablemente en otros lugares también, pero yo puedo hablar de Brasil porque eso nos enseñan en el colegio a los niños. Brasil tuvo una gran cantidad de esclavos, muchos. Fueron muchos barcos y barcos que venían cargados desde África y llegaban a las costas de Brasil, cruzando el Atlántico, para las plantaciones de caña de azúcar, de café, para las minas en búsqueda del oro y de la plata. Y uno de los grandes problemas que tuvo la abolición de la esclavitud en Brasil es que no tenía versículos como estos. Entonces se les decía a los negros: estás en libertad. Se les decía a los esclavos: puedes irte si quieres. Pero no sabían qué hacer. No tenían a dónde ir. No tenían tierra para cultivar. No tenían nada. La gran mayoría de ellos terminó pidiendo limosna en las ciudades de Brasil.
de ese tiempo. Y muchos, claro, seguían en su hacienda y decían, no, no quiero irme, prefiero estar acá, porque no tengo para dónde ir, no tengo nada con qué empezar. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor, tu Dios, te dio libertad. Y por eso te doy ahora esta orden. ¿Qué orden? La orden de que cuando dejes libre al esclavo, le entregues. Dice, abastécelo bien. No podría ser más claro el versículo. Yahvé, además del perdón de las deudas y de la liberación al 7º año del esclavo hebreo que se ha visto obligado a venderse a otro israelita en concepto de pago de alguna deuda, además de esas dos cosas, dice que al liberar el esclavo se debe entregar bienes para él. De lo que tengo, no puedo despedirlo con las manos vacías. Y dice, dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. O sea, no es que es un poquito, que es de lo que me sobra. Ve cuánto el Señor te ha bendecido. Y si te ha bendecido mucho, dale mucho. Poco, dale poco. Pero comparte generosamente de lo que tienes, para que esa persona cuando se vaya tenga cómo seguir, tenga desde dónde empezar nuevamente. Y este es el segundo aspecto del texto que yo quiero destacar hoy día. En el ideal de Deuteronomio, todos, desde el que tiene mucho hasta el que es esclavo, son puestos bajo un denominador social común, en donde nadie pasa necesidad. Uno será el dueño de la tierra, mientras que el otro será esclavo, porque por medio de la esclavitud está pagando su deuda, pero delante de Dios todos son hermanos que deben vivir dignamente sobre una base mínima social de justicia, de tal manera que a nadie le falta lo básico. Y la llamada a practicar la justicia en esta comunidad tiene como móvil el evento liberador del Éxodo. Los hebreos, liberados de la cautividad y la esclavitud en Egipto, deberán practicar siempre la justicia y la igualdad, porque ellos fueron receptores de justicia, igualdad y gracia de parte de Dios. Y recordemos lo que hemos visto anteriormente en un par de capítulos atrás. En las distintas tradiciones de Israel, los esclavos comúnmente participaban en las fiestas y en los ritos religiosos. Y eso demuestra que aunque unos son pudientes y otros son esclavos, Dios quiere para ambos un mínimo común que permita que todos puedan vivir en dignidad. Y eso incluye, por supuesto, a los esclavos, que deben ser tratados de igual manera, porque la voluntad perfecta de Dios es que a medida que los pueblos son bendecidos, la bendición debe repartirse entre todos. Y a pesar de que ese ideal nunca se dio en Israel, tampoco se da entre nosotros en la actualidad, en nuestras sociedades, eso, querida iglesia, no significa que nosotros debemos quedar de brazos cruzados frente a la pobreza. Porque lo que nosotros debemos desear y anhelar es el término de la pobreza, simplemente porque ese es el ideal de Dios para todos y todas. El ideal no es lo que vivimos en la actualidad, pero sí
en el ideal de Dios, nadie debe llegar a convertirse en pobre como producto de un funcionamiento social, de un orden establecido. Y eso que yo estoy diciendo, y que lo dice la palabra, no tiene nada que ver con ideologías políticas o humanas, o con política partidista, podríamos decir. Esto de acá no se trata de que estoy a este lado o estoy a este otro. Esto más bien se trata de un mandamiento del Señor. Y entonces, todo lo que hago en mi vida con mis bienes y cómo administro lo que Dios me ha dado, debe pasar por el filtro de la voluntad del Señor. Y su voluntad, ya lo sabemos, es que nadie pase necesidad. Ahora, tampoco con esto yo estoy diciendo que tenemos que vender todo lo que tenemos y dar a los pobres, o que nosotros no podemos tener bienes, sino que simplemente no nos debe dar lo mismo nuestra postura frente a los pobres y a las injusticias sociales. Y no nos da lo mismo porque, según lo que vemos en su palabra, a Dios no le da lo mismo. Y ya terminando, fíjense ahora en los versos 13 y 14. Bueno, sí. Está bien, ya lo vimos. Entonces, además de dejar libre al esclavo, el Código Deuteronómico ordena otorgar además presentes, ¿no es cierto?, para que el esclavo no se vaya con las manos vacías. Y como si eso fuera poco, los versos siguientes dicen que el esclavo podría incluso decidir, incluso quedarse al servicio de su amo. Entonces, el resumen de todo esto nos debe llevar a reflexionar, a que como pueblo de Dios debemos anhelar llegar a ser una sociedad que no genere pobres. Porque de hecho lo hermoso aquí es que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo esto va a suceder. Todos y todas tenemos la esperanza de que al fin de los tiempos todos seremos redimidos, y a partir de ese momento, sí sabemos, ya no habrá ricos y pobres. Pero hasta que ese día llegue, somos llamados a actuar en consecuencia con la voluntad de Dios, buscando siempre ser herramientas en las manos del Señor, impartiendo justicia y amor, promoviendo y proveyendo formas y soluciones que busquen que a todos y todas no nos falte el pan en la mesa, la ropa que vestir, una cama donde reposar y un techo sobre nuestras cabezas. ¿Qué significa todo eso en la práctica para nosotros? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el deseo principal de nuestras vidas es y debe ser hacer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos empezar siempre cuando nos encontramos con estos ¿cómo se dice? Cuando el camino se divide, estas bifurcaciones sobre qué hacer y hacia dónde ir. Una buena forma
de empezar siempre en esos momentos es recordando quiénes somos y de dónde vinimos. Venimos de Egipto y fuimos esclavos. Y podemos pedir siempre que el Señor nos ayude y nos diga por qué camino seguir. Vivimos en una sociedad injusta, no queda ninguna duda. ¿Cómo hacer que sea más justa? No lo sé exactamente, pero cada uno de nosotros puede empezar haciendo cambios dentro de su propia vida, viviendo en responsabilidad, conscientes de que no se trata solo de mí, sino que se trata de nosotros. Quizás sí, solo en el futuro, al fin de los tiempos, tendremos una vida en la cual ricos y pobres se van a sentar en la misma mesa. Pero hoy día, por mientras, el Señor me dice que busquemos ser herramientas en sus manos. Y nos dice, así como dijo a ese pueblo en Deuteronomio, sé generoso, perdona las deudas a veces cuando es necesario, libera al esclavo. Porque la intención del Señor es que haya una base, haya un piso desde donde todos partimos. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por llamarnos, Señor, a concientizarnos de que tú has creado un solo mundo. Y desde que al momento en que salimos del vientre de nuestras madres, somos todos iguales. Allí ninguno tiene más que otro. Allí, cuando salimos del vientre de nuestras madres, no existen las fronteras geográficas y políticas. No existe la maldad, no existe tampoco la violencia. Pero pareciera que a medida que vamos creciendo, Señor, nos vamos tornando egoístas y nos vamos separando y nos van separando y nos van enseñando, Señor, incluso que no importa que hayan pobres porque hasta el mismo Señor Jesús lo dijo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, porque tú eres Dios poderoso. Ayúdanos a poder ser herramientas de cambio y transformación de nuestra sociedad. No por una postura ideológica o política, sino que porque comprendemos en tu palabra, Señor, que esa es tu voluntad. Muéstrame y muéstranos los caminos, Señor, por la cual nosotros debemos transitar, Señor. Principalmente en estos tiempos en que se acerca la Navidad, en que hay un cambio de calendario, un cambio de folio, un cambio de año. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Señor, para que seamos la iglesia que tú quieres, Señor. Para que seamos los cristianos y cristianas que tú esperas que seamos, Señor. Y bendícenos en este fin de año. Bendícenos en nuestros quehaceres. Normalmente los fines de año son ajetreados, Señor, son estresantes. Para muchos estas fechas son agotadoras, de hecho. Así que
Danos de tu gracia, Señor, y danos de tu Espíritu Santo. Y que estos últimos días del año sean tiempos de bendición y también de bendecir. Sean tiempos de gozo, de paz, de alegría. Pero no solo para nosotros en nuestras casas, en medio de nuestras familias, sino que para todo el mundo, Señor. Para toda la sociedad, Señor. En los distintos lugares, Señor, de esta ciudad y de este país y del mundo entero, Señor. Hazte presente, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores. Perdona nuestra muchas veces avaricia. Y danos la comprensión necesaria, Señor, de tu palabra, Señor, para que podamos crecer en ti cada vez más, cada día que pasa, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.